con gran cariño el auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos sirven a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy el jefe del Estado acusó a la Suprema Corte de Justicia de querer dar un golpe de Estado técnico en contra de su gobierno e inmovilizar al Ejecutivo. Esto luego de que un juez de distrito ordenó frenar temporalmente la tala y el desmonte de terrenos de algunos tramos del Tren Maya. Bueno, pues esto es lo que efectivamente ocurrió. Una jueza también ordenó nuevamente al Senado de la República, le recuerda que está en abierto desacato, convocar una nueva sesión extraordinaria para realizar el nombramiento de los comisionados del INAI y permitirle su operación. La Suprema Corte invalidó también la posibilidad contenida en el Código Fiscal de la Federación para que el SAT verifique la identidad de personas. Dice la Suprema Corte que esto viola, en este caso, los datos personales. Ciudadanos de distintas entidades del país marcharon en defensa de la Suprema Corte de Justicia. El presidente descalificó la concentración y dijo que eran muy poquitos, que tenían que echarle ganas. El semáforo del Popocatépetl por actividad se mantiene efectivamente en amarillo fase 3. En otros temas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reconoce que la policía trasladó en autobuses de su corporación a personas que se manifestaban en contra de la Suprema Corte de Justicia. En otros temas, bueno, pues parece que se está trabando el que México regrese a la categoría número 1 de aviación, en todo caso a juzgar por las declaraciones del presidente el día de hoy, que vamos a escuchar a continuación. Pues parece que está molesto con lo que le dijeron o las notas que vienen de los Estados Unidos. Esto dijo. En Estados Unidos muy exigentes, con todo respeto, pidiendo que funcione, ¿no?, muy bien el aeropuerto para que nos den la carta de buena conducta que ellos otorgan, no sé por mandato de quién, para que el aeropuerto tenga categoría 1. Bueno, pues es la aviación civil mexicana en general. O sea, estará usted de acuerdo conmigo en que no suena que las cosas vayan muy bien. 2 años llevamos degradados y no parece por esta declaración que vayamos por buen camino. Hoy hizo el presidente pública su declaración patrimonial. Dijo que tenía 2 ingresos. Uno, el de presidente, y otro, la pensión por ser persona de la tercera edad. Le dijeron, oiga, ¿y sus libros? ¿No tenía usted réditos por 3 millones de pesos? Dice, bueno, sí, esos 3 millones, pero esos los tributa mi mujer. En este caso, la doctora Gutiérrez Müller recibe ese dinero y, bueno, pues hace efectivamente, en este caso, pues las veces, a pesar de que el libro es del presidente, de receptora de ese dinero. Supongo que lo tributará o tributará la parte que le corresponde en materia de impuestos. Pero el presidente se paró y dijo, no, lo de mi libro, esos 3 millones van aparte. Todas cosas porque hoy volvió a cargar contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia por el tema de los sueldos. Ante la disputa entre integrantes del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en los límites de Chiapas con Guatemala, que ha causado pues el desplazamiento forzoso de al menos 3,000 personas. Se espera un despliegue militar que contenga eso. Esto es un tema estratégico, están disputándole al poder del Estado. Hay una situación particular. El canciller de la República dice que no queremos escalar el conflicto con Perú. Y recuerda usted que la Asamblea Peruana declaró persona non grata al presidente y los gobernadores y las gobernadoras de este país solícitos y serviciales dijeron, nosotros también queremos ser non gratos por el Perú. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, fiel a su tradición de defender al gobierno, dice que el gobierno no usó el sistema Pegasus contra el subsecretario de Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Supongo que le da una tranquilidad enorme Encinas que la señora Piedra diga, ¿cómo se les ocurre pensar que el gobierno del presidente López Obrador hace esas cosas? Pausa, volvemos. Erdogan ganó la segunda vuelta de la elección presidencial allá en Turquía, ya ha recibido el beneplácito de muchos gobiernos, entre ellos Joe Biden, Ursula von der Leyen, en fin, muchos le han dado ya el reconocimiento. También le comento, ¿no?, información que vamos a desarrollar más adelante, España tuvo municipales y autonómicas y el varapalo al Partido Socialista y a Podemos es de tal magnitud que el presidente del gobierno ha decidido adelantar las elecciones generales. Fíjese cómo los partidos, o bueno,
la parte, digamos, hay que reconocerle la sensibilidad democrática al gobierno español, en este caso al Partido Socialista, cuando sienten que la mayoría no está con ellos, en este caso acreditado, les dan, como le digo, un descontón importante, dicen, pues no puedo seguir gobernando así si no tengo el apoyo de, en este caso, los ciudadanos. Entonces se va a elecciones generales. En un momento más trataremos ese tema. Doy ahora la más cordial bienvenida a la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, muchas gracias. Acabo de conversar con Lenín Pérez y me dijo que él no se retira de la boleta, que en este caso su candidatura, que seguirá siendo el candidato, en este caso a Coahuila. Respetamos mucho su decisión, Leonardo, incluso nunca pusimos en duda qué es lo que haría el candidato, simplemente el pasado sábado 27 hicimos una visita al estado de Coahuila, donde desde el Comité Ejecutivo Nacional hicimos un llamado a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, a apoyar el proyecto de nuestros aliados de Morena en ese estado. Y lo hicimos porque de verdad hicimos una valoración, el poder definir que no contribuiremos nosotros a fragmentar el voto y que más bien haya oportunidades de lograr el triunfo y lograr esa transición en el estado de Coahuila. Lo comenté, esa facultad de la declinación le corresponde única y exclusivamente al candidato Lenín Pérez, el cual está pues en todo su derecho de seguir obviamente en su posición. ¿Por qué tardado un tiempo en concluir lo que es evidente, Karen? Bueno, decir que al principio no hubo ese acuerdo de poder ir caminar juntos en una alianza. Incluso en algún momento dijimos parte de los temas de la ideología por parte de nuestro partido. Hoy hicimos no solo la valoración y los números en los cuales va cada uno de los candidatos y que con nuestra suma evidentemente, y tengo que decirlo, no sabemos si sean suficientes o alcancen, pero que sí contribuyan, por supuesto, para lograr un triunfo. Y la otra, decir que también logramos y platicar con el candidato para que asuma pues responsablemente también parte del trabajo que como del Verde, impulsar una agenda ambiental y buscar incluso que hoy una de las legislaciones de Coahuila importantes en prohibición de corrida de toros, insisto, también a trabajo desde nuestro propio partido, se respete y trabajar también en respeto al bienestar animal y no solo en lo que resta, Leonardo, de la campaña, que ya son escasamente 2 días, sino también si le favorece obviamente el triunfo y lo que los coahuilenses decidan a su periodo de gobierno. Oiga, pero bueno, hace unas semanas o meses que hablé con Arturo Escobar, dijo, no podemos ir juntos porque el señor es el rey del carbón y le gustan los toros. ¿La ideología que hicieron, la plegaron y se la guardaron en el bolsillo, Karen? Al contrario, buscamos que el candidato se comprometiera con esa ideología de nosotros, como insisto, a impulsarla, a buscar también por un tema de bienestar animal. Difícil decisión, ¿Qué les digo? Sí, tengo que decirlo. Por supuesto que sí, e insisto, de una decisión difícil para el candidato, pero que hoy, al fin, como aliados que somos, y lo hemos estado haciendo, Leonardo, incluso en nuestros foros que hemos estado llevando a cabo con algunos de los aspirantes a la carrera presidencial, de que la plataforma del Verde para nosotros es del partido en materia ambiental es muy importante para que incluso ellos la puedan tomar en parte de sus propuestas. Vaya, y ustedes creen que la va a tomar naturalmente, ¿no? Pues es parte del trabajo que en estas alianzas impulsamos, pero además decir, Leonardo, que eso es lo que nos ha llevado hoy a lograr parte de las propuestas ambientales en materia legislativa gracias a la alianza que estamos conformando. Oiga, no es como, bueno, no entiendo que en política pues todo se vale, pero ¿de qué tamaño fueron las presiones, Karen, para llevarlos a hacer esto? No fue ninguna presión, Leonardo, sí, efectivamente vimos distintas notas en algunos medios de comunicación, sin embargo privilegiamos o decidimos privilegiar un proyecto nacional y poder consolidarlo, y no solo hoy para un estado, sino sí, con miras al 24, con lograr realmente el poder ir unidos y trabajar como pues muchos de ustedes saben en esa alianza en la que
el Verde tiene con Morena. Oiga, porque sí, Mario Delgado dijo con todas las letras, ¿no? O van con nosotros en esta, olvídense el 24. Hablando del 24, ¿quién es el candidato del Verde? Bueno, alguien que levantó la mano y que con gusto estaremos respaldando, pues el senador Manuel Velasco. Hoy ya incluso a un llamado que nosotros hicimos también, pues será considerado en esas, pues al parecer hoy serán encuestas, no hemos definido el método, ese es un método ya los que Morena lo tiene, ¿no? Ese es un método que tiene efectivamente, pero que en su momento como partido y en una alianza ya oficial, cuando vengan los tiempos electorales, pues que también nosotros propondremos. Oiga, pero oriénteme. Digo, por un lado está este bandazo ahí en Coahuila. Hace unos días vi que la estructura territorial del Verde se juntó con Marcelo Ebrard. Hace unas semanas Escobar me decía que él y Sesma apoyaban a Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, pues aparece en este caso el senador Velasco, dice que él también es candidato. Importante decir, Leonardo, que estamos en un partido con un gran crecimiento, que hoy tiene además una gran movilidad y que hay apoyos a distintas personas, las cuales son muy válidas. Sin embargo, de manera institucional, desde la dirigencia te puedo decir que obviamente nosotros respaldaremos pues a quien emana de nuestras filas, pero que también seremos pues muy respetuosos y de los resultados que en su momento se den, y que abanderaremos y apoyaremos a quien resulte obviamente al candidato con mayores, de Morena. Pues aquel que tenga mayor aceptación por parte de la ciudadanía, que obviamente es el que tenga incluso esa gran oportunidad para lograr ganar en su momento el 24. Muy bien, pues Karen, muchas gracias por el enlace, muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, gracias. Bueno, pues ahí están las razones del Verde Ecologista para cambiar en Coahuila y esta, digamos, situación particular que tienen ahora en precisamente en este caso, pues los distintos candidatos y los distintos escenarios. Le llamo a Rosario Avilés rápidamente, mi querida Rosario. Supongo que las declaraciones del presidente hoy nos desalientan a todos, esta idea de que a finales de mayo o junio podríamos tener una recategorización del país. Ojalá todavía, en fin, hago votos para que se mantenga, pero a la luz de lo que dijo hoy el presidente parece más lejano. Rosario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues sí, mira, la verdad es que sí había habido como un clima de mucho optimismo, de que ya el 15 de junio dijo el secretario de Comunicaciones, de Infraestructuras y Comunicaciones, que ya iba a estar. Y yo creo que sí, pues sí pecó de optimista, porque el proceso es largo, ¿no? Una cosa es que, que ya se hayan hecho muchas cosas. De hecho, hoy mismo tan largo que ya lleva 2 años, querida, y no se mueve, claro, ¿no? Claro, y además, pues es que han sido muchas cosas las que hay que cambiar. Hoy salen una serie de modificaciones en el Diario Oficial, pues distintas circulares que ponen en práctica todas esas observaciones que se le hicieron a la Agencia Federal de Aviación Civil para que cumpliera con los anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la OACI, y pues el día de hoy, cuando empieza esta visita, es cuando se publican. Entonces, entiendo pues que antes no las pudieron publicar porque no estaba la ley, ¿no? Pero suena como, ya sabes, al 11:45 estamos publicando. Entonces yo veo difícil que los inspectores, los auditores de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, de la FAA, pues ya den por visto. Yo creo que esto todavía y por la reacción del presidente diciendo que si es mandato divino, destino manifiesto, entonces ya cuando empieza a descalificar a alguien es que la cosa no pinta bien, ¿no? No estaba tan bien, y yo creo que sí sería muy bueno que le explicaran cuál es la razón de todo esto, porque lo que está haciendo la FAA es que audita a la supervisión que hacen las autoridades de los países cuyas aerolíneas vuelan a Estados Unidos. Eso es lo que se audita. O sea, no hay otra cosa, y esto obviamente se exacerbó mucho después del 11 de septiembre del 2001 por el tema del terrorismo,
¿no? Eso fue lo que hizo que se pusieran como más duros en esta cuestión técnica, y pues tienen sus razones, o sea, son las aerolíneas de los países, ellos auditan la supervisión que hacen de las aerolíneas cuyos aviones están yendo a Estados Unidos. Pues sí. Si no queremos ir a Estados Unidos, pues no aceptamos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Oye, ¿y qué está pasando con las líneas aéreas? Este fin de semana volé y ya le contaba al auditorio mi experiencia está con las revisiones, pero bueno, ese es parte de los lineamientos que da la TSA y aquí, por supuesto, pues seguimos a pie juntillas, pero no están funcionando las apps y el argumento que me dio, muy amable, eso sí, la señorita, es que nos ha afectado el volcán Popocatépetl. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver el Popocatépetl con que no funcionen las apps de las líneas aéreas, concretamente Aeroméxico, Rosario? Sí, bueno, sí tuvimos un evento muy fuerte, con el tema de las cenizas volcánicas, que ahí no hay de otra, ahí sí hay que suspender operaciones. No, eso lo entiendo perfecto, entiendo que dañaron algunos aviones y que la prioridad es el riesgo, sí. pero digo, ¿qué tiene que ver eso con los sistemas de reservaciones y todo lo demás? ¿No? A menos que la ceniza se meta a la app, no lo entiendo, ¿no? No, yo creo que hay un tema también, hay falta de personal, por ejemplo, en algunas... ¿Pero no han tenido hackeo ni nada de eso? Pues que se sepa, no. La verdad es que eso sí, pues si fuera así ya alguien lo hubiera dicho, pero no. Pues yo te paso al costo, que está muy raro, no se pudo utilizar en todo el fin de semana. Sí, eso sí lo supimos y preguntamos y todo, pero no. ¿También te dijeron lo de las cenizas del volcán? No. Oye, digo, pues todos le echamos la culpa a la pandemia y al volcán, Dios mío, alguna culpa tendremos, ¿verdad? Nosotros, ¿no? Sí, claro. No, pero vaya, realmente sí son cosas que hay que ir arreglando, tanto en el aeropuerto como pues en los sistemas de los aerolíneas. Porque también el jefe del Estado decía, pues ya ves que ahora como no hay gobierno, o sea, sí hay gobierno, pero el presidente es el que vocaliza todo, antes era el subsecretario que llevaban los temas, etcétera, sí. Que aprovecharon esto del volcán, porque en realidad había muchos problemas en las aerolíneas que no se estaban explicando a cabalidad. Rosario. Así es, de hecho, bueno, estamos ahorita pendientes con una posible huelga para el viernes. En Volaris, ¿no? En Volaris, así es, porque pues están volando más horas de las que debieran, están pues consternados, enojados, y esto también tiene que ver con esa falta de personal, o sea, sí estamos en ese problema, pero déjame decirte que no es solo en México, o sea, las huelgas en Europa han estado tremendas, la falta de personal también en Estados Unidos, sí hay una crisis general en el sector. Y eso no es privativo de México, así es. Este verano se va a poner a prueba otra vez. El verano pasado fue horrible en Europa. Hubo muchas cancelaciones. Se supone que este año va a ser mejor porque están más preparados, pero la situación no está fácil y yo creo que sí se van a tener que replantear muchas cosas. Muy bien. Pues Rosario, como siempre, te agradezco mucho el enlace. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Y por supuesto valoro en este caso triplemente que el doctor López Vega, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, se desvele por usted y por todos nosotros. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buena madrugada aquí en España, buenas noches en Ciudad de México. No sabes cuánto te agradecemos la disposición. Ni del volcán ni de la pandemia, ¿no? No. Oye, imagino que en España no dirán que los resultados electorales son problema del Popocatépetl o cosa que se le parezca. No se les ha ocurrido, pero yo creo que dada nuestra hermandad es una muy buena idea para los comunicadores políticos emplear ese argumento. Puestos a justificar la erupción en Moyotil. Cuéntale al auditorio qué ha ocurrido. Empecemos por lo más reciente. El presidente del gobierno ha hecho convocatoria de elecciones generales el 23 de julio a raíz de resultados electorales en Antonio, municipales y autonómicas. Sí, el domingo tuvimos una convocatoria que estaba prevista, ¿no? De municipales, de elecciones municipales y de elecciones autonómicas en algunas comunidades, no en todas, porque ya saben ustedes
que hay determinadas comunidades autónomas en España, fundamentalmente Castilla-La Mancha, perdón, Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía, aunque también ahora se ha sumado por otro motivo Castilla y León, que van a destiempo, ¿no? Hubo elecciones y lo que se percibió en las elecciones es un cambio de ciclo político porque el Partido Popular, el Partido Conservador Español, ha ganado en la mayoría de las ciudades y de las comunidades autónomas. Solo el Partido Socialista de nuestro presidente del gobierno solo ha logrado mantener, y por los pelos, Castilla-La Mancha después del resultado de las urnas del domingo, ¿no? Además, a consecuencia de eso, o como consecuencia de eso, también hay determinadas victorias muy llamativas, ¿no? No solo las que ha obtenido el Partido Conservador en Madrid, donde recupera las tradicionales mayorías absolutas que ya tenía gobiernos atrás de Esperanza Aguirre o de Alberto Ruiz de Y gana Gallardón. comunidad y ayuntamiento con amplitud. Sí, como venía ganando desde el año 91 y con la crisis de los partidos políticos acontecida más o menos desde 2015, desde eso que conocemos internacionalmente como el movimiento de los indignados, había generado un deterioro, ¿no?, de ese bipartidismo que caracteriza al sistema español, para pasar primero a un tetrapartidismo y finalmente a un pentapartidismo, ¿no? Eso parece que en términos electorales se viene corrigiendo. En esta elección ya ha colapsado Ciudadanos, que ha desaparecido literalmente del mapa, lo ha reabsorbido en su inmensa mayoría el Partido Popular, el Partido Conservador, y también está en trámite de implosionar Podemos, el partido de extrema izquierda, o digamos a la izquierda de la izquierda de los socialistas, que ha tenido un pésimo resultado. El partido de Pablo Iglesias, seguramente conocen a nuestros telespectadores, a este politólogo. Bueno, pues ha colapsado, digamos, también desde ese punto de vista, ¿no? El resultado es que técnicamente aparecen Partido Popular, Partido Socialista y Vox, la extrema derecha, el partido a la derecha de la derecha del Partido Popular, y que la suma de Partido Popular y Vox en general da la inmensa mayoría del poder territorial en España al Partido Conservador, ¿no? Ya. Consecuencia de Y eso, esto, ayer por la Antonio, mañana- lo lees como un movimiento pendular, digo, para los que seguimos a distancia, una Madrid que votó Carmena, un Barcelona que votó Colau. Entiendo que en Barcelona hasta ha aparecido Vox ahí entre los concejales, pero centrados en Madrid, o sea, ¿qué ha Bueno, ya ha vuelto a ocurrido en ganar, ¿no? Madrid que se ha corrido tanto a la derecha, Antonio? O sea, ¿cómo Bueno, explicar Madrid este ya- péndulo? Sí, Madrid, que era lo que estaba tratando de explicar, siempre estuvo a la derecha porque desde el año 91 tenemos gobierno conservador en Madrid. O sea, hace más de 30 años que el Partido Popular gobierna en Madrid, y generalmente lo hacía con mayorías absolutas hasta la crisis de los partidos en torno a El 15, 2015. ¿sí? Ujú. Eso es, que seguía gobernando con apoyo de Ciudadanos esta última legislatura en el ayuntamiento, y, digamos, Isabel Díaz Ayuso también en el adelante electoral último también se había aproximado muchísimo Ya. a la mayoría absoluta, porque solo le faltaron 3. ¿Es arbitrario llamar a Ayuso la Trump española? Bueno, yo creo que hay una diferencia sustancial porque, entre otras cosas, efectivamente no es exactamente lo mismo. La sociedad madrileña es una sociedad moderna, ilustrada, y quiero creer, desde luego, no, el voto a Isabel Díaz Ayuso no tiene el mismo origen que tiene algún voto de la América, eso que llamamos América profunda, o los Estados Unidos profundos, por decirlo más propiamente, dado que estamos en nuestro querido México. No creo No. que sea un parámetro comparativo. Es verdad que algún tipo de expresiones que utiliza desde el punto de vista de la dialéctica política ha llevado a algunas personas y a algunos analistas a asemejarla con el expresidente de los Estados Unidos, pero no creo que sea un fenómeno parecido ni remotamente, ¿no? Ya. En ese sentido. Digamos, entre Feijóo y ella, ¿hay diferencias de matices o hay diferencias cromáticas, Antonio? Bueno, eso nos llevaría a una tesis doctoral prácticamente, Leonardo. Que tú No, vas a hay resumir en un diferencias. minuto, Antonio. Sí, no, hay diferencias de forma, porque es verdad
que Feijóo tiene, digamos, es un hombre de la vieja política con formas mucho más suaves y, digamos, pero de fondo defienden una política conservadora que quizá la mayor diferencia está en el ámbito económico, ¿no? Isabel Díaz Ayuso tiene un perfil económicamente mucho más desregulador, si quieren. Yo creo que este sería el término técnico preciso. Ella sí es un liberalismo económico agresivo, ¿no? En el término, digamos que lo entendemos así, politológicamente. En gran medida reacciona a la hiperregulación de la pandemia, entiendo, ¿no? Claro, ella es, digamos, esa línea del liberalismo económico que opta por la máxima libertad en todos los sentidos, ¿no? Que ya sabemos que ha tenido una serie de consecuencias, no exactamente las mejores, como sabemos, desde 2001 con la crisis de 2008 y luego más adelante, ¿no? Pero digamos, el conservadurismo español, el Partido Liberal Conservador Español, si queremos incluir esta variable económica en términos de análisis, históricamente lo que hace es, si la sociedad española va de 0, siendo 0 extrema izquierda y 10 extrema derecha, tradicionalmente lo que hacía era consumía todo, de 5 a 10, ¿no? Yeah. ¿Qué pasó? Surgió Vox, que vendría a ser 9-10, Ayuso sería 8, porque introduciendo este perfil económico en el análisis, que obviamente es decisivo en nuestras sociedades, pues ahí estaría Ayuso, ¿no? Feijóo seguramente está entre 6 y 7, no es exactamente por su origen también en cabeza del gobierno gallego, no es tan desregulador en ese sentido. Comprendo. Oye, la perspectiva de las, en este caso, elecciones generales para julio, ¿el panorama es sombrío para Sánchez y en este caso sus socios de Podemos? Bueno, desde luego el resultado de ayer no es nada halagüeño para ellos. El antecedente histórico que tenemos es 2011, cuando hubo una secuencia parecida a la que iba a haber ahora, porque tocaban elecciones generales en diciembre, adelantado 6 meses. En 2011 hubo elecciones municipales y autonómicas y a los 6 meses generales Rajoy ganó con 2 millones de votos en las municipales y autonómicas, y cuando llegaron los generales ganó con 5 millones de votos, que es el mayor poder territorial que tuvo nunca nadie en la historia democrática de España, ¿no? Yo creo que ayer la diferencia no fue de 2 millones de votos, fue un poquito, bueno, un poquito no, mucho menos, fue unos 700, 800 mil votos en términos brutos. Hay analistas que lo que apuntan es que Pedro Sánchez lo que ha querido es, digamos, atajar esa hemorragia y además recuperar el liderazgo de la vida pública para no ir a rebufo, ¿no? de tan mal resultado que tuvo ayer, para tratar de tener algún tipo de oportunidad en ese contexto. Dicho eso, históricamente sabemos que no hay nada decidido, las elecciones no tienen por qué desarrollarse de igual manera. Hoy, digamos, efectivamente puede, después del resultado antes de ayer, parecer que todo está dicho, ¿no? Pero el viento, ¿no? Al Partido Popular y a las opciones conservadoras junto a Vox, pero bueno, 2 meses es un mundo en política, ¿no? Ya saben aquello de Churchill, una semana es un universo, imagínense 2 meses, ¿no? Puede pasar de todo. Y por tanto, en fin, ya saben ustedes mismos por la experiencia. Y depende de las campañas, etcétera. ¿Qué ha desgastado tanto a los... O sea, ¿cuáles serían las claves? Porque uno ve que la economía española se ha venido recuperando después de la pandemia, que no están tan mal los datos de empleo, que lanzó una muy agresiva oferta de política en cuestiones de inmobiliarias, etcétera. Es decir, ¿cuál sería la clave o el par de claves que explican este deterioro del gobierno de Sánchez, Antonio? Pues fíjese, Leonardo, yo creo que una de las claves es esa, la que estás diciendo, la clave económica, porque es verdad que en términos macro eso está así. España, como sabes, es una sociedad moderna, desarrollada y con un nivel de bienestar muy consolidado, con amplias clases medias, etcétera. Y aquí, aunque es verdad que en la zona euro se ha controlado y con acción muy directa del gobierno la inflación, la verdad es que se castiga muchísimo los procesos inflacionarios que esto sí, como consecuencia no tanto de la pandemia, sino de la guerra de Ucrania.
y digamos que la sociedad española es una sociedad muy preocupada por algo que, claro, en términos histórico-políticos es fantástico, ¿no? Es decir, por el día a día de sus familias y digamos, de llegar a fin de mes con cierta tranquilidad, que es lo que, digamos, en los últimos 30, 40 años se había logrado en términos generales en este país, ¿no? Mira. De que hubiera ofertas de trabajo, que, hombre, había dificultades económicas como en todo el planeta y tal, pero, digamos, la sociedad sigue funcionando, no ha habido grandes estallidos sociales, no ha habido grandes tensiones sociales, no ha habido, Comprendo. digamos, grandes distorsiones de desigualdad, ¿no? Bueno, ¿Qué ha pues pasado? Que el gobierno de Sánchez ha volcado mucho, también tensionado por su izquierda, por la parte del gobierno de coalición, primera vez en la historia que pasaba en ya. España un gobierno de coalición en este periodo reciente, hacia cuestiones de índole social, que no es Sí, que a la sí, sociedad la catalana no le ley esta importe. de solo sí es sí. Pues nos come Exacto, el ¿no? tiempo, doctor, y bueno, quiero agradecerte cumplidamente que te hayas desvelado con nosotros. Muy bien, un gran placer, un gran Gran abrazo. abrazo, Antonio, hasta España. Hacemos una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Vamos ahora hasta Nuevo León, donde hay información desconcertante. 10, en este caso, personas abatidas. Raimundo Elizalde, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Le saludo con gusto. Y es que un enfrentamiento entre civiles armados y fuerza civil dejó este saldo en la autopista a Laredo. Fue durante esta tarde, poco después de las 4, que elementos de fuerza civil se enfrentaron con criminales que viajaban en al menos 4 camionetas blindadas. Tras enfrentarse a balazos en el lugar, quedaron sin vida una decena de personas, las cuales hasta el momento no son identificadas. 4 elementos de la policía estatal en esta vía de Cota terminaron volcados, fueron llevados a un hospital bajo resguardo de una patrulla, de una ambulancia. Te comento, doctor, que luego del enfrentamiento se aseguraron 12 armas largas, 100 cargadores abastecidos, una granada, 13 chalecos tácticos, 9 cascos y 3 vehículos, entre ellos varios blindados. Son 10 personas que fueron abatidas en este enfrentamiento, doctor. ¿Y del lado de la Fuerza Civil cuántos? Afortunadamente no hay personas que hayan perdido la vida, uniformados estatales de Nuevo León. Sí hay 4 lesionados en la volcadura de una de las unidades. La volcadura. De la persecución. Oye, ¿hace cuánto que no tenían un operativo con tal letalidad, Raimundo? Bueno, se presentó uno durante el año pasado, que lograron abatir a 6 presuntos delincuentes. Pero ahora son 10, me dices, ¿no? El día de hoy son 10, y bueno, no se había tenido una cifra tan elevada en los últimos años. Oye, ¿y qué más sabemos entonces? Iban en vehículos blindados y iban en la autopista hacia Laredo, ¿no? ¿O Así de es. Laredo a Monterrey? De Laredo hacia Monterrey estaban incursionando en varios municipios, entre ellos Ciénega de Flores y Salinas Victoria. Son municipios pertenecientes a este Valle de las Salinas, desde hace meses bajo control de los grupos criminales. Muy bien. Raimundo, ¿algún apunte más? Por el momento esta es la situación. Hay tráfico todavía en la zona, esperando a que el Servicio Médico Forense retire los cuerpos de los delincuentes. Muy bien, pues pendientes del asunto. Y bueno, vamos ahora, gracias Raimundo, de Nuevo León a Jalisco. Vamos con Irán Espinosa de los Monteros. ¿Qué novedades hay de todo este escándalo del Centro de Atención Telefónica? Irán, buenas noches. Muy buenas noches, que se cumple ya, más de una semana de la desaparición de estas 7 personas que trabajaban en estos centros de atención telefónica que se ubican en 2 puntos de Zapopan. Se revela que una de las líneas de investigación está relacionada a la realización de fraudes a ciudadanos norteamericanos, extranjeros, pues como propiedades con búsqueda de venderles tiempos compartidos. Hubo ya 2 cateos realizados en 2 fincas, una en la colonia Jardines Vallarta, otra en la Estancia. Se descubrió que en uno de los sitios operaba con licencia comercial. En uno de estos se localizaron huellas de sangre, mientras que en ambos se encontraron implementos de oficina, entre ellos algunas computadoras a las que les fue retirada el CPU, digamos el cerebro como tal, cables telefónicos troceados, pizarrones con medidas económicas, algunos papeles con instrucciones o con guiones prearmados de cómo abordar a potenciales clientes. Y esta línea de investigación, les puedo decir lo que se generó por una investigación previa realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que pues deriva del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
ya teníamos meses conociéndola y al parecer, o al menos por ahí va una de las líneas de investigación, estos centros de atención telefónica o call centers podrían ser parte de estos que pues ya denunciaba el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La forma de operación era precisamente el contacto con clientes potenciales mediante llamadas telefónicas, les ofrecían esos paquetes vacacionales, que lograba el fraude una vez que se realizaban transferencias electrónicas de sumas de dinero. Lo que sí es que la investigación, al menos estadounidense, señala directamente a el Cártel Jalisco Nueva Generación como participante de estas empresas para obtener más recursos, y bueno, también se revelaba por parte de la Fiscalía de Jalisco que en al menos en al menos 3 casos, mejor dicho, de desaparición, habría la posibilidad de que personas armadas se los llevaron directamente. ¿Son 7, me decías? ¿Perdón? ¿Son 7, me decías? En total 7, 5 hombres, 2 mujeres, y entre estos 7 en total hay un par de hermanos. Ya. Muy bien, Irán, pues te agradezco mucho el reporte. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y eso, bueno, estamos hablando de Nuevo León, 10 murieron, en este caso Jalisco, le reportaba lo que ocurre allá en la frontera de Chiapas, lo cual es, por supuesto, particularmente perturbador. Y hoy leía las declaraciones de la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Si tengo miedo de que me quiten la vida y la de mis hijos. Le mandan mensajes, ¿no?, de torturas y todo lo demás, y es la declaración de Cecilia Patricia Flores, en un país en el cual uno se pregunta, bueno, y el Estado, el gobierno, además de hacer política, garantiza la seguridad de toda esta gente. Es el orden fundamental el que deberían en este caso garantizar, pero bueno, tenemos estos episodios en distintos puntos de la República. Saludo ahora a Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, como todas las semanas, en enlace con nosotros. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de verte y saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. ¿Qué destaca esta semana, doctor? Mira, creo que a raíz de la nota publicada por el New York Times en relación al uso de este malware o software de espionaje conocido como Pegasus en el caso del subsecretario Alejandro Encinas, además de que pueda haber pues una respuesta del presidente, que fue la de desdeñar la importancia de este asunto. Decía que estaba informado, que conocía del caso por el subsecretario Encinas y que le pidió calma y tranquilidad alrededor de este tema. No te preocupes, Alejandro, todo está en orden. Sí, creo, Leonardo, que tenemos que hablar de la parte más profunda de lo que este tema significa, y es la ausencia de algo que seguramente vamos a hablar mucho tú y yo, y seguramente la opinión pública también en los próximos años, que son los controles democráticos a las Fuerzas Armadas de México. El diseño que tenemos de controles democráticos, todo ejército, toda fuerza aérea, toda marina en el mundo tiene, si está en democracia, un conjunto de controles, de dispositivos, de mecanismos para asegurar que se mantengan dentro de los límites legales y constitucionales de un país. En nuestro caso, pues va a ser muy importante revisar nuestra infraestructura institucional en este tema, porque el poder que se le ha ido dando a las Fuerzas Armadas no tiene ningún tipo de relación con los controles democráticos pues que se diseñaron y se pusieron en práctica en el siglo XX. Pongo solamente un ejemplo, Leonardo, de lo mucho que vamos a tener que hablar sobre esta figura de los controles democráticos a las Fuerzas Armadas. Las comisiones legislativas, que en muchos países son la salvaguarda pues de supervisión, de análisis, incluso para llamar a comparecer o dialogar con las Fuerzas Armadas. En el caso de México, pues han ido perdiendo relevancia. No oímos de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ni de su diálogo con las Fuerzas Armadas o con la Marina. No sabemos exactamente qué está haciendo esta comisión. Se va a reunir mañana, es lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos es solo desde el Ejecutivo Federal y lo que se quiere saber desde el Ejecutivo Federal, Leonardo. Y por lo menos este control, que es uno de muchos controles necesarios para las Fuerzas Armadas, el que ejerce el Congreso, pues tú lo has visto no solo desdeñado, sino mancillado por las propias Fuerzas Armadas, que con una tranquilidad enorme le contestan a los legisladores que ellos no van a ir a comparecer al Congreso. No me lo pidió usted educadamente y por tanto no voy, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces creo que aunque parece prematuro, y esto no tiene nada que ver con la politiquería, ni con la grilla, ni con las elecciones, Leonardo,
creo que vamos a tener que hablar y hablar cada vez más de cómo diseñar los controles democráticos que requiere cualquier democracia, la nuestra también, para las Fuerzas Armadas. Claro. Incluido temas como el de Pegasus, ¿no? No, absolutamente. Oye, para tranquilidad de Encinas, ya la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, no, tranquilo Encinas, el gobierno de México no hace esas cosas, como si la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuviera para darle legitimidad al Ejecutivo. Bueno, en estos tiempos así es, mi querido Eduardo. Qué difícil la declaración, porque el propio presidente reconoce que fue informado por Encinas, todo indica que el ejército está en poder de este malware y que lo está utilizando. La verdad, todo un despropósito la salida el día de hoy de la CNDH diciendo que ellos saben que no hay, pues cuando no hubo ninguna investigación, ¿no? Como el propio Ricardo Rafael recordaba esta mañana, la CNDH ni ha contactado a las víctimas de este malware para investigar sobre el tema. Qué lamentable la declaración de la CNDH. Lo es y pierde efectivamente crédito. Bueno, pues nos queda pendiente lo del INAI. Una juez volvió a emplazar al Senado, si están en desacato, tienen que integrar el INAI y la declaración del presidente que dice, yo gano tanto, los 3 millones que gano por concepto de mi libro, esos los declara mi esposa, ¿no? Que yo no sabía que eso se valiera, que el libro que tú escribes, que te remite a ti ganancias, ese lo declara mi esposo y así yo digo que gano poquito de dinero, solo mi sueldo y mi pensión. Pero ya lo platicaremos la semana próxima, Eduardo. Lo haremos con mucho gusto, Leonardo. Muy buenas noches. Gracias. Para ti y el auditorio. Todo un tema, y aquí está pues la alineación de la, es interesante la bicameral, cómo está integrada. Mañana van a recibir en sesión reservada al Gabinete de Seguridad. Eso sí lo van a saludar y van a declarar, vamos a tomar fotos y después van a parte reservada. Veremos qué trasciende de esta importante reunión. Ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues con el gusto de saludarte como siempre. ¿Qué tema abordamos hoy? Mira, quiero hablar de la economía en la Ciudad de México. ¿Y por qué? Porque lo que sucede con la economía de esta ciudad impacta directamente, por supuesto, y de manera muy importante, a lo que sucede en la economía de nuestro país. Vaya, toca decirlo, la economía de la Ciudad de México es más grande que muchísimos países de Latinoamérica. Si la economía de esta ciudad fuera un país, seríamos el sexto, séptimo país más grande, comparado con Colombia, más grande que Perú. Mira. Es una economía muy grande. Sin embargo, Leonardo, lo que ha sucedido en los últimos años es que nuestra economía en esta capital ha dejado de ser el motor que siempre fue. Y cuando este motor se alenta, directamente le pega al motor nacional. Mira, en 2015, la economía de la Ciudad de México era el 16.6% del total del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hoy es el 15.3%, es decir, cayó el pedazo del pastel. Y uno diría, qué bueno, es porque otros estados están subiendo. Pero esto no es porque se ha realentado la economía de la Ciudad de México. Y vamos al dato de este siglo. Ha habido 2 momentos con grandes caídas. La crisis financiera económica 2008-2009, una gran caída del PIB. Y por supuesto el año 2020 con la pandemia. Fuera de eso siempre ha habido crecimiento, pero siempre ha estado cercano y tocando el 2. En los últimos años en esta ciudad, después del rebote de la pandemia, el 2022 y este 2023 lo que se proyecta es que estamos alrededor del 1%. ¿Qué pasa y por qué? ¿Cuál es el problema? Que si no crecemos en esta ciudad, pues no se generan empleos. Y mira nada más, de noviembre del 2018 hasta marzo del 2023, la Ciudad de México ha perdido 77,500 empleos formales, Leonardo. Mientras otras entidades, Nuevo León ha ganado 180,000, Jalisco ha ganado 180,000, Baja California ha ganado 147,000 empleos, pero comparado contra nuestra propia historia, en el año del 2012 al 2018 esta ciudad creció en número de empleos formales 3.6%. Con Miguel Ángel Mancera. Con Marcelo Ebrard, entre 2006 y 2012 creció 2.3% los empleos. Con
el presidente López Obrador en esta ciudad entre 2000 y 2006 creció 1.3. Hoy decrecimos. Y cuando la ciudad no genera empleos, eso impacta directamente en las posibilidades, en el bienestar y en otros muchísimos problemas sociales. ¿Qué nos ha pasado? No hay una política económica, no hubo una política económica para no perder empleos, para no cerrar negocios durante la pandemia, y hoy estamos viviendo ese sufrimiento. ¿Qué necesitamos, Leonardo? Necesitamos una política subnacional para la economía de esta ciudad. Es una ciudad que se cuece aparte, lo digo por su tamaño, lo digo por sus capacidades. Aquí cuando hay alguien que dice ¿cuál es la vocación económica de la ciudad? No, esto es un país, tiene múltiples vocaciones, pero esta ciudad es la que concentraba los servicios financieros, los servicios corporativos, una gran parte de la tecnología, una gran parte de la farmacéutica se fabrica en Xochimilco, por ejemplo, en nuestra ciudad. Necesitamos una estrategia para aprovechar lo que está sucediendo en otros territorios de nuestro país e impulsar la economía. Y eso no sucede solito, hay que ir a buscarla. Si no hay una política activa para buscar inversión, para tutelar y cuidar la inversión privada, legal y legítima, y cuidarla como un bien público, como lo es, claro, no vamos, Leonardo, a crecer. Si no hay apoyo a los emprendimientos, si no hay cuidado con los pequeños y medianos empresarios, es muy difícil que logremos recuperar lo que fuimos. Fíjate, te doy un dato. Hace algunos años la Ciudad de México siempre estaba en primerísimo lugar de competitividad, y era por sus mismas características casi imposible pensar que no fuéramos el estado más competitivo. Insisto, aquí están concentrados muchos de los servicios, tenemos mejor conectividad, tenemos muchas virtudes por ser la capital. Sin embargo, hoy caímos al 5º lugar en materia de competitividad. Necesitamos plantearnos con seriedad una estrategia para recuperar la economía de esta ciudad, porque en la medida que esta ciudad crece, al país le va mejor. Si el nearshoring está llegando al norte, al Bajío, bueno, ¿qué tiene que hacer la ciudad para acompañar ese potencial que tiene nuestro país, aprovechar la frontera que tenemos con los Estados Unidos y no alentarnos? Pues yo me lo explico de manera muy sencilla, casi andar por casa. No tenemos plan. Ya viste que la planeación no ha funcionado. Las obras públicas más importantes, ya olvídate del Naim, o sea, el presidente lo paró, pero era la gran oportunidad, dejando los terrenos del Benito Juárez, de rehacer la ciudad y plantearte, ya no te digo lo que están haciendo en Iztapalapa, que hace cosas muy bonitas cada brugada, parques lineales y todo lo demás. Tienes una ciudad que no ha logrado conectar el centro de la ciudad con el aeropuerto del presidente. No hemos logrado hacer eso. Y tienes tirado el tren de Toluca. Entonces tú dices, oiga, pues si todas las obras de infraestructura y de conexión con la ciudad no funcionan, ¿qué podría salir mal, mi querido Salomón? ¿Qué podría salir mal? Bueno, pues ¿dónde andamos? Pero creo que pones algunos ejemplos que son no solo pertinentes, sino tendrían que ser parte de la discusión pública. Esto... siempre nos concentramos en que si el AIFA sirve, que si el cerró por el popo, que si la ceniza, que no sé qué. A ver, no 710 hectáreas en la zona donde viven 3 millones de personas. Querido amigo, lo que eso tenía como oportunidad y la dejamos popo, pasar. A lo mejor, pero ya nos tenemos que ir. Adiós, Salomón. Hay que pensar en la ciudad porque es motor de este país. Sí, señor. Gracias. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.